No sé si alguien se quedó pensando alguna otra cuestión. No les pregunto qué les pareció porque ya lo han dicho, ¿no? Se quedaron fascinados con la presentación que hizo Daniel, excelente. Y no sé si alguien quiere comentar algo más o se le ocurrió alguna otra relación, ¿no? Lo que No, dijo yo lo Serena. escuchaba, Susana, yo lo escuchaba y decía, parece arqueólogo lo que ha hecho. Sí, Parece un trabajo arqueológico porque hace una interpretación de los símbolos y seguramente se ha tenido que manejar con lo que encontró en la compu o en la web, porque sí. más de eso, imagínate si hubiera podido acceder a otro tipo de documentos, ¿no? Que uno encerrado en la casa que pueda hacer todo esto. Bueno, no sé cuánto hace que Daniel está trabajando en esta temática, tal vez hace bastante, pero Un año. un año, pero qué bueno, qué bueno. Sí, ¿no, Daniel? Un año. Sí, desde el año pasado ahora. Sí. Cuánto simbolismo, Eh, todo eso bíblico, esas figuras medio monstruosas, medio animales, Sí, es y fue un trabajo, también fue un trabajo en conjunto, porque todas las personas del grupo, porque estaba Glenda, Macarena, Lourdes, bueno, también Mariano, que aportó, Ernesto que ha venido, y Libertad no me acuerdo, pero o sea, fue un trabajo en grupo, porque también encontrábamos algo y lo llevábamos, por suerte fue presencial, lo llevábamos a la clase. claro. Y entonces ahí entrábamos a discutir y a discutir y a aportar, ¿no? Las dos cosas fueron. Sí. Una cosa que me llamó la atención en uno de los dibujos es Sí. en el dibujo del Arca de Noé. Ah, genial. Me llamó la atención de que en la parte superior, donde están las personas, hay 7. Ah, Y, no me y fijé son, eso, mira. claro, y son 8. Entonces pensaba, ¿a quién habrán excluido? ¿No? Este, Ah, eh, por- mira. porque está la persona en el medio, tal vez que por hacerlo simétrico, ¿no? El dibujo. Está la persona en el medio, como dándole el tipo cuando le da laurel lo que sea a la A la paloma. paloma. Sí, y hay 3 personas de un lado y 3 personas del otro. Faltaría una dentro del relato. Eh, Pensaba, digo, tal vez ella como pintora no considero que haya excluido a la mujer de Noé. No me di cuenta cuántos varones y cuántas mujeres había en el dibujo, porque no alcancé a ver. Ah, Pero me llamó la atención. te felicito, Perdón, Julio. Julio, el 7 es un número que tiene un simbolismo en la También. religión. Tal vez pueda ser por eso, no sé. Puede ser. Puede ser, pero me llamaba la Porque atención porque estaba muy interesante detallado, los cuerpos esos en el fondo, muy... No es la palabra como claramente, como dice Susana, siempre no es muy avanzado, pero sí es como de decir, es como que luego se vería más ese tipo de dibujos, ¿no? Y me resultó muy interesante la calidad del dibujo también. Muy Por interesante. eso, para mí es para hacer una tesis. Ese dibujo de la Ende da verdad que para una sí. tesis. Muy interesante, sí, Sí, muy O para interesante. exponerlo en un congreso. sí, sí. Bueno, preparen. Ya ahora tenemos las No, jornadas no, Kennedy. Daniel, que le muestre a tus amigos del otro día, Ah, sí, 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 sí. Sí, a tus para amigos, presentar, no te lo mandé eso, Daniel, te lo tengo que mandar de las jornadas. Ah, sí, sí, vos ah, estuviste. La mesa temática en la que yo estuve, que te lo mandé, la mesa temática de la red. Sí, 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 da para eso, ¿eh? está buenísimo. Preponderancia que tiene la imagen en el libro
del Apocalipsis, y cómo eso se puede meter incluso en la misma forma del omega, en la misma forma de la letra alfa, ¿no? Y hay como interpretaciones que van muy al detalle y son verdaderamente excepcionales. Bueno, esto que dijo Lorena, más que una representación, una presentación, ¿no? Y los distintos niveles de las expresiones, o sea, los niveles de semiología icónica que hay. Porque hay una cuestión icónica, pero en esa cuestión icónica hay una cuestión semiótica muy importante y de mucho peso. Ahí llegó Daniel, buenísimo, yo después lo subo. Excelente, gracias. A ver si me lo deja guardar. Ahí está bajando en el mío. Sí, bueno, tengo el sí de Julio, me falta el sí de Daniel, Marian, Ernest, Agostina, Lore y Adriana. O sea, la propuesta es hablar sobre... La propuesta es, o bien, como decía Ernesto, presentarlo en un congreso, una jornada, pero más allá de eso, el año que viene, en lugar de que sea tan amplio, hacer un seminario específico de lo que vos presentaste, Daniel, más lo que dijo Julio, lo que dijo Ernesto, lo que dijo Lorena. Sí, sí, yo estoy dispuesto, cómo no, yo pongo... A mí se me ocurre, te digo... Esperá que Daniel, no terminó de hablar Daniel. Perdón. Sí. Vos sabés que en este momento yo estoy embarcado en eso que sabés. Sí. Pero, ¿cómo no? Al contrario. Sería esto mismo, pero extendido en 16 encuentros, en 13 encuentros, no llegan a 16. Perdón, Marisa, sí. Sí, Marisa. No, yo lo que te quería agregar, pero como una idea nada más, es cuando hizo el aporte Julio, que da como un contexto histórico de referencia, eso bíblico, que habría que analizarlo más, porque bueno, yo no sé vos, Susana, que fuiste a escuela católica, pero en general el Apocalipsis los católicos no lo vemos, más que sabemos de los 7 jinetes del Apocalipsis, de las 7 iglesias que tiene que ir el jinete, creo que es, y de ahí, mirá que he ido a misa yo, y no te dicen nada más, me parece que, Julio, vos lo sabrás por otro lado, pero es como medio oculto. Es muy cierto, Marisa. Y en este seminario habría que leer el Apocalipsis, obviamente, completo. Habría que analizar el Apocalipsis, sí. porque no es muy conocido el Apocalipsis. Y eso de las visiones, que yo lo relaciono con las visiones de Hildegarda, con estos libros, con estas ilustraciones de las monjas, de la soledad en los monasterios, de la relación con Dios, bueno, qué sé yo. Yo le dije una cosa a Maxi, que me dijo que yo miraba la realidad desde el racionalismo, y es cierto, uno tiene una mezcla porque no es de esa época. Y yo le decía, ¿hasta dónde tiene visiones? O si lo miro desde la actualidad, puedo pensar que está en brote, y que desde el brote... Eso ya sé. Se lo podés preguntar el martes a Georgina Rabasó, porque yo también le pregunté, y ella tenía visiones, no es que imaginaba cosas, tenía esas visiones. Claro. No, ya me quedó claro, pero es como uno mira la Edad Media desde la actualidad, y no se puede desprender de la mirada racionalista, y cómo hay que hacer todo un trabajo para poder meterte, porque yo miraba los dibujos que presentaba Daniel y decía, claro, la Tierra la ven así porque es como la mirada ingenua, el dibujo de un niño,
Y no es la mirada ingenua, sino es pensar que los otros eran tontos y los inteligentes somos nosotros. Pero la primera idea que tuve, lo comento por si sirve, fue esa, cuando miraba los mapas, como que, bueno, yo puedo dibujar lo próximo, pero cuando vos decías del dibujo del mar, que lo tengo cerca y voy a dibujar más grande, no sé si tiene que ver, esto me lo van a corregir los expertos, si tiene que ver con la mirada realista, de la o sea, viste cuando hay un pintor realista que quiere abarcar toda la realidad, pero en realidad hace un recorte, porque uno nunca puede ver todo. Y bueno, y la mirada del mundo de esa época, que es distinta a la nuestra. Nosotros tenemos instrumentos de medida, nos manejamos, y ellos hacían eso y eso era todo lo que sabían del mundo. O sea, estaban haciendo ciencia también, de alguna manera. Sí, sí, Daniel. Sí, a mí me gustaría decir esto. Nosotros en el seminario del año pasado también, por supuesto, vimos Hildegarda y otras mujeres de griego que tenían visiones y tenían revelaciones, le daban una interpretación. Mi punto de vista en particular, yo no lo situaría solamente en un análisis racional en relación a esas visiones, sino directamente desde lo traté de ver desde un punto de vista escéptico, partiendo desde el escepticismo. Y después, comparando, porque fue inevitable, comparando los dibujos y que representaban la revelación de Data, por ejemplo, con el de Ende, hay una diferencia sustancial. O sea, Ende fue un artista absolutamente objetiva y representó lo que sería una narración bíblica. No tuvo una revelación. Mujer, o sea, siguió una tradición que venía de siglos atrás y la continuó de una manera y aportó un poco más. Pero no hubo nada, por decirlo de alguna manera, una revelación mística en ella que dijéramos. Para mí, el mensaje es la excelencia que tuvo en transmitir el mensaje. O sea, lo hizo de una manera extraordinaria. Por eso yo la diferencio de las otras. Y ese poder, recordemos el tema de la invisibilización de la mujer en la época. Para que una mujer fuera reconocida tenía que hacer, o tenía que tener revelaciones, o tenía que ser una pintora excepcional. Bueno, en este caso estamos hablando de una artista excepcional. Ahora, el otro aspecto, el aspecto de la monja que tiene una revelación, que tiene una visión divina, bueno, eso es mucho, para mí, mucho más no discutible, es mucho más, no sé cómo decirlo, lo miro más desde un punto de vista escéptico. Soy escéptico hacia esto. Parto desde el escepticismo, no es que sea escéptico. Digo, bueno, ¿qué razones hay para decir que esta mujer tuvo esta revelación? Pero no era, perdón Daniel, no era solo esas visiones, hay que ver qué es lo que se entiende por visión. Y esas visiones no correspondían solo a las mujeres, muchos varones también tuvieron visiones. Uno de los, dan un segundito, ¿sí?
Uno de los grandes problemas, y en eso voy a retomar algo que dijo Marisa, es que otra de las cosas que se nos han negado, y en eso sí, yo no sé si somos demasiado racionales, porque por eso hay un texto que yo les hice leer en Medieval, ¿no? Acerca de esas visiones. ¿Qué son esas visiones? Y la relación que hay entre esas visiones y las intuiciones. Y la relación que hay entre las visiones y los sueños y las distinciones que hay. Entonces, me parece que es algo que hay que pensarlo, porque nos han negado la intuición, ¿no? O sea, en muchos años nos han negado la capacidad de intuir. Y por eso en ese artículo yo hablo de las drogas, hablo de Huxley, de la búsqueda de ese más allá, y qué es eso del más allá, y etcétera. Entonces, me parece que es algo para repensar desde lugares diferentes. Se puede entender las visiones de Hildegarda desde lugares diferentes, y son tan valiosas como otro tipo de expresiones. No se las puede negar, ¿no? Sí entiendo lo que vos decís del escepticismo. Yo también, yo soy agnóstica, pero hay algo, y uno tiene visiones, y uno suele tener esas visiones. De pronto, no todas las personas tienen esas experiencias, y entonces, pero todos tenemos, o la mayoría, o muchas personas, si no las negamos en esos sueños, o a veces a una persona se le muere algún allegado y parece verlo, parece escuchar esa voz, esos sonidos, y eso también son visiones. Y lo que decía Marisa, para eso hay ciertas explicaciones psicológicas, pero hay que tener cuidado con llevarlas al ámbito patológico. No todas las personas que tienen visiones están sufriendo una patología. Perdón, Ernesto, ibas a decir algo y te corté un minuto, disculpa. Sí, No, no, no. Ernesto y Marian, sí. Básicamente un poco lo mismo, pero de alguna manera me parece que el problema siempre está cuando, si le tomamos un poco el concepto de episteme de Foucault, no entendemos que distintas épocas ¿sí? construyen criterios de lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es verosímil, lo que es inverosímil, que son distintos, ¿sí? Y Sí. que, bueno, podemos decir, la ciencia es totalmente superior y ha refutado todas las religiones, pero tanto estéril más si queremos comprender, digamos, cómo se pensaba y cómo se representaba la realidad y el mundo en esos momentos, ¿no? Y hay algo que marca una gran diferencia, y es que me parece que en la antigüedad y en la Edad Media también, la dimensión onírica, ¿sí? Por hablar de los sueños, por hablar de estas visiones, estos juicios, ¿sí? Eran una herramienta válida de conocimiento. ¿Sí? Cuando la modernidad va de alguna manera correr toda esta gran esfera de la vida, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la función que le atribuye Descartes ¿sí? al soñar, ¿no? Como el momento del error por antonomasia, de la confusión, ¿no? Entonces va a haber una construcción ¿sí? de la dimensión onírica de la experiencia como algo falso, negativo, y constantemente estas imágenes del despertar de la conciencia, ¿no? De acceder a lo verdadero como salir de un sueño, bueno, todo ese tipo de jerga. Pero eso es parte de una episteme, me parece, que no es la única posible, y en la Edad Media, insisto, para mí hay que pensar las visiones o lo onírico como una herramienta de conocimiento, ¿sí? Ni más ni menos. Ahora bien, la modernidad que rechazó ¿sí? toda esta dimensión, para empezar, como dice Breton, o sea, y los surrealistas en general, la mitad de nuestra vida sucede en esos terrenos, ¿sí? Sucede en el paseo nocturno por el Hades. Entonces la modernidad negó
prácticamente la mitad de nuestra experiencia, y no es casualidad que eso haya reaparecido, ¿sí? Ya en el siglo XIX, pero con más fuerza en el XX, en los movimientos de vanguardia, ¿sí? Los surrealistas, por ejemplo, hacen una apología y un culto al sueño, luego, bueno, Huxley, como decía Susana, los distintos movimientos. Los relojes blandos de Dalí, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasa con todo ese estrato de la experiencia? Bueno, lo vienen a recuperar porque en algún momento la modernidad, de alguna manera, lo relegó y lo dejó de lado, ¿no? Pienso que, o sea, cualquier pensador en la antigüedad, por ejemplo, donde se hacían taxonomías complejísimas de los sueños, cuando si pudiera ver las aventuras surrealistas, ¿sí? Y esta idea que tenían de fomentar y trabajar sobre esta dimensión onírica, ¿sí? Se les reiría en la cara, porque son básicamente, ¿cómo decirlo?, muy precarios al lado de todas estas tradiciones, pero porque la experiencia era vivida de una forma más integral, ¿sí? No sé. Perdón, Ernesto. Espera, Marisa, porque estaba Marian primero. Vamos por orden, después Marisa. Sí, Mariano. Sí, sí. Sí, voy en la misma línea. Igualmente que lo que se está diciendo, por un lado, considerar, últimamente me interesa bastante la perspectiva tropológica, justamente porque considerar que las metáforas, las sinécdoques, todas esas cuestiones son inherentes a la forma en que el humano simboliza el mundo, ¿no? Que es una perspectiva que es bastante heredera de Occam y del nominalismo, es decir, siempre vamos a estar construyendo un mundo, nunca lo vamos a estar accediendo tan directamente en ese sentido, y que atraviesa toda la historia de la filosofía. Es muy difícil decir qué rescatamos si tratamos de establecer un tamiz, entre comillas, racionalista, o apegándonos a una metáfora racionalista. Yo, cuando recién entré a la carrera, la primera cosa que recuerdo preguntarle a Cecilia Colombani era, bueno, pero ¿Hesíodo creía o no que las musas le hablaban en el Helicón? O sea, Hesíodo era un tipo riéndose, sentado escribiendo, mira, voy a decir que las musas me hablaban, o creía que las musas me hablaban. Y bueno, o Parménides creía que había sido llevado en un carro. Y bueno, tenemos que situarnos en justamente en que el pensamiento se desplegaba por metáforas que no son las que hoy en día usamos, ¿no? Y que no tienen ese universo, pero además que hoy en día también tenemos otras herramientas para traducir la experiencia subjetiva, pero que con esta cuestión de las visiones y el éxtasis y todo eso, yo creo que las tenemos que considerar. Por ejemplo, hoy en día con la aceleración del siglo XXI, pandemia, todo eso, casi todo el mundo tiene ataques de pánico. Sí. Es como algo que hoy está muy en boga. Yo he tenido ataques de pánico, en mi generación casi todo el mundo los tiene, pero tenemos la herramienta para interpretarlo como eso, ¿no? Ahora, si no tuviéramos el concepto tan cercano, así tan del palo de médico, ¿y cómo lo interpretás? Si de repente tenés una aceleración, se te viene el techo encima, sentís que te morís, y bueno, podés sacar un montón de cosas de ahí. La parálisis de sueño también. Estoy hablando acá de cosas que me han pasado para pensar, si no tuviera esas herramientas, ¿cómo lo interpretás? Una parálisis de sueño que estás casi entre dormido y despierto y no te podés mover, pero un montón de cosas de tus sueños se meten en tu cuarto. Todo un universo de pensamiento construido que no tiene el límite que establecemos nosotros ahora entre aquello que es racional y medible y todo eso, y aquello que es conocimiento y aquello que es onírico, y todo eso es experiencia y procesa cosas. Y como decían acá, bueno, el surrealismo, la experimentación con psicotrópicos de Huxley y otros lo ha puesto mucho sobre la mesa. A su vez, dos cosas más antes de ya dejar, porque nos cortamos. Con esto de mirada ingenua también hay una cuestión que siempre
siempre me gustó de una entrevista que leí a Julián Bernstein, que ahora veo que va a publicar un artículo en el Inter, que en una entrevista que le hacían, él decía, bueno, hoy en día uno puede jugar desde muchos lados a los autores medievales, pero ¿quién que pueda con el diario del lunes decir en qué se equivocaban? Tiene la capacidad de procesar. Una de las incógnitas que tenemos con Endes, bueno, ¿cuál era su formación? O sea, ¿de dónde sacó todo lo que tenía encima, ¿no? ¿Dónde se formó intelectualmente? Y andás a ver todo el proceso que hizo para llegar a lo que hizo. Es una bestialidad en ese sentido. Y por último, respecto a la propuesta de Susana, bueno, yo no tengo nada trabajado respecto al apocalipsis, me parece que el tema de presentarlo y todo eso corresponde a quienes lo han laburado y todo, pero en cuanto a proponer cosas para el seminario y todo, ya saben que donde nos tiremos a una pileta con el grupo este de laburo de medio, yo me tiro a laburar, así que eso sigamos. Ya te anoto, Marian. Sí, yo también me tiro a la pileta porque sé que tiene muchísima agua. Marisa. No, yo me quedé pensando cuando hablábamos del racionalismo, de la ciencia, de cómo vemos la Edad Media, me quedé pensando cómo, por ejemplo, se podría hablar del inconsciente que fluye, ¿no? Y de esto del dormido y despierto y que lo que se sueña y lo que se vive y la mezcla de lo que se vive con lo que se sueña. Y bueno, y me quedé pensando en cómo en la época de los psicoanalistas se negó a Jung, que justamente de alguna manera habla de esto. Sí. Ya lo anoto porque estoy anotando todo, porque si no... Me quedé pensando en tantas, lo relacionaba con tantas cosas, porque esas caras me hacían acordar a los arcanos del tarot, varias cosas yo asociaba. Sí. Y cómo estaba mezclado lo mágico con lo real, con lo religioso, y cómo son como un combo. Porque los arcanos del tarot tienen que ver con lo religioso también, porque está la papisa, está la emperatriz, está el sacerdote, y bueno, y son las figuras arquetípicas inconscientes que están en todos los mitos, que están, bueno, hay que indagar eso, no es fácil, pero es interesantísimo, por algo aparecen esos dibujos. Hildegarda, por ejemplo, tiene unos dibujos que para mí, yo los miraba y decía, pero estos que son premonitorios, avisaba el futuro, no es solo arte, ahí hay algo simbólico que no sé si alguien lo sabe exactamente qué es lo que quiso decir, pero las figuras arquetípicas, para mí hay que analizar